a dominar el campo. ¿Me hago entender? A dominar el campo. Entonces, esas partes son chéveres. O sea, en la Edad Media pasan demasiadas cosas, por eso yo siempre a veces digo que cuando la gente habla de la Edad Oscura y de todo eso ya estoy ofendido. Estoy re ofendido. Porque yo creo que aquí, espero, les haya dado un poquito de luces que realmente hay una cantidad de conocimiento absurdo, sino que la gente no sabe. ¿Saben de quién es culpa de eso? Como el profesor Susunaga, de la Ilustración. Es culpa de la Ilustración. Porque los ilustrados pues fueron los que le empezaron a dar el nombre de Edad Oscura. Y entonces por ahí se fue. Después de que los ilustrados dicen que es la Edad Oscura, pues todos ¿qué hacemos? Pues es la Edad Oscura. ¿Lo ven? Por ahí va. Oiga, bueno, qué pena. Volvamos al álgebra. Quiero otro comentario del álgebra renacentista. ¿Qué más hubo? Además de que estuvo chévere. ¿Los químicos tenían que leer álgebra renacentista? ¿Y los biólogos no? Los biólogos dijeron que no. ¿Eligieron? ¿Y allá mi química no está leyendo? Mi estimadísima licenciada, no he leído. Oiga, no, me están dañando estos videos, me va a tocar editarlos. Nicolás, ¿leyó? ¿Me pidió leyó? ¿Qué leyó? Cuéntenos un poquito. Ilústrenos. Algo que no hayamos dicho. Bueno, yo ya... Va pensando, vea, yo ya les hablé... yo ya les hablé de la solución de la ecuación cúbica, ¿no? Ya hablamos de Cardano, ya hablamos de la Ars Magna, ¿cierto? La Ars Magna es el libro de Cardano, que es donde el tipo se vuelve loco y hace todas las cuentas. ¿Listo? Ok, entonces preguntémosle a los de ¿qué? A los de Dante, que viene a respirar. Dante, ¿qué leyó? El autor divide el libro como en dos partes. La primera habla de la vida de Dante, que pues tuvo una vida política, pero fue expulsado de Florencia. También fue guerrero, que prestó servicio militar, lo pongo entre comillas. Sí, militar. Y que después del exilio es cuando empieza a escribir diferentes obras. ¿Por qué lo exiliaron? Porque lo pusieron como a dirigir una cosa y tuvo un problema con eso. Pero eran cuestiones políticas, ¿no? Sí. Si se dan cuenta es que el hombre está como en esa época de... Es que si eres conservador, es que si eres liberal... Sí, es como... Creo que es como el problema de Romeo y Julieta. Más o menos por ahí va la cosa, ¿sí? Que si usted está en el bando equivocado, pues se presentan problemas. Y en esa época en Florencia como que hubo unos grandes cambios de circunstancias políticas. Habían dos bandos que estaban disputándose el poder. No sé Sí, qué pasó ahí. Yo lo que tengo entendido respecto a eso era que, digamos, en Italia estaba la disputa, digamos, que la clase comercial, estaban buscando alianzas con el papado para pues mantener el control, mientras digamos que había otra clase, digamos que podríamos llamarlo como la clase media de la época, que era gente, digamos, que tenía cierto nivel de estudio, que quería, digamos, llegar a dominar, digamos, esa parte del territorio más y que contaba con el apoyo popular. Entonces digamos que a raíz de ese apoyo que recibe de las masas, pues a la burguesía le toca aliarse con la iglesia, y digamos que a Dante Alighieri estaba alineado con este sector como clase media, porque el papá era un pequeño comerciante y no sé qué, tenía que ver mucho también con la iglesia, pero finalmente pues el origen social de Dante va a ser eso, ¿no? Como hijo de pequeños comerciantes. Entonces el tipo lo mandan a hacer una campaña, no me acuerdo dónde, y cuando regresa a Florencia se le acusa de corrupción y de una malversación de fondos, al principio que leí, y pues nada, le tocó. Embaladísimo, o se fue al exilio en ese caso. Oiga, y ya que leyeron tanto de Dante como lo del amor, cuénteme el amor, bióloga, ¿sí hablan del amor o no hablan del amor? Ese libro se centra mucho en el amor de Dante y es interesante. Hablaban acerca de que pues, cuando tenía más o menos 9 años se enamoró de una chica a la cual llamó Beatriz, pero no me quedó muy claro si al final supo el nombre o simplemente le dijo Beatriz. Es que parece ser que como que el hombre la vio, pero como que nunca Nunca supo el nombre de ella, sí, como pero que nunca ella le puso interactuaron. Beatriz.
Entonces él la vio cuando ella tenía más o menos como 6 años, decían ahí. Sí, pequeñita, muy degenerado, pequeñita. Y después la volvió a ver cuando ella ya tenía pues una edad mayor. Entonces ahí como que la describía siempre que era, mejor dicho, lo más precioso y hermoso de la vida. Y pues a partir de ese amor que le surgió de ella, pues fue que creó su primera obra, La Vida Eterna. Entonces La Vida Eterna hablaba pues básicamente del amor que tuvo pues durante todos esos años, y después cuando se dio cuenta de la muerte de Beatriz, entonces él cayó como en una especie de depresión, y ahí pues básicamente como que sí, se murió todo para él. Sin embargo, después cuando escribe la Divina Comedia, entonces cuando él pues describe lo del infierno, el purgatorio y el cielo, entonces para él, la guía del cielo para él fue Beatriz, pues porque era como la que iba a iluminar su camino, y era como, decían ahí como los ojos que iluminaban, no sé qué, era muy lindo. ¡Ah! Dios mío. No, sí, es interesante, ¿no? O sea, porque digamos la obra de Dante pues es muy, digamos, de alguna manera muy pasional precisamente por eso, por el carácter romántico que tiene Dante más en torno a ese evento, ¿sí? A mí siempre también me parece muy raro no, vio la niña y ya, turrún, quedó qué, de una vez quedó enamorado, quedó prendado de la señorita para toda la vida. O sea, no estamos hablando de que la vio y ay, sí, bueno, está chévere, como uno, ¿no? Uy, y ya, no, hermano, para siempre, güey, o sea, quedó encantado, y pues incluso escribió una obra de ese nivel para ella, ¿no? Bueno, ¿y qué dice de la ciencia? Ahora sí, el químico que hasta ahora está empezando a leer, preguntémosle a ver. No, Esteban no, está mirando. Bueno, en la ciencia hablaba básicamente el autor, y era que aunque Dante no era pues científico como tal, sí le interesaban las cuestiones de la astrología y la astronomía, porque leía siempre como a Aristóteles y a Ptolomeo. Entonces en la obra de la Divina Comedia, pues básicamente en ciertos pasajes que escribía, en ciertos capítulos, al momento de describir, digamos que el infierno y el purgatorio y el cielo, pues hacía alusión a eventos que habían sido descritos pues, por Aristóteles y Ptolomeo en sus diferentes obras. Solo que a mí me pareció chévere la última parte, ya me lo terminé. Y era que pues al final era como que generaba un nuevo universo, digamos que diferente al que ya nos había postulado Aristóteles, que era que pues la Tierra obviamente sí todavía era como el centro del universo, pero que a partir del centro de la Tierra, por decirlo así, estaba el ojo de Dios. Entonces ese era como el vínculo que como que unía todos esos tres mundos, por decirlo así. Y pues eso hacía que eso fuera como la relación entre todo eso. Entonces ahí hicieron un dibujo todo genial, y que al final pues cuando ya llegaron al cielo, pues se veía que aparte de las órbitas donde estaban circulando pues todos los planetas alrededor de la Tierra, a cada planeta les precedía un ángel que era pues que estaba circulando alrededor del ojo de Dios. Entonces pues me parece súper chévere. Sí. Vuelvo y digo, tienen que tener presente en la época que estamos, ¿no? O sea, es chévere porque si dejamos de pensar como nosotros y nos ponemos allá, pues es muy interesante porque en esa época nada se escapa de Dios, por decirlo de alguna manera. Ya voy. Y entonces incluso todas las ilustraciones, y ya lo vimos en la alquimia, lo hablábamos un poquito cuando hablamos de alquimia, y ahora lo vemos ahí, que es muy, ¿cómo se diría? Muy figurativo, o sea, siempre hace alusión a Dios de alguna manera, o hace conexión con lo espiritual de alguna manera, pero siempre tiene ese tipo de conexión. Obviamente ahorita que nosotros ya no admitiríamos eso, ¿no? Porque por ejemplo en la Edad Media pasaba algo interesante, uno encontraba un santo y el santo tenía una brújula, ¡tan! Entonces, sí, o el santo tenía un astrolabio, ¿cierto? Ahora imagínense ustedes ahorita, no sé, un santo con un iPad, pues eso es muy raro. ¿Van a entender o no? Haciendo alusión a ¿qué? Al conocimiento, porque el conocimiento ahí se vive es con religión. Es que lo chévere de eso es que es religión, ciencia, magia y todo casi que al tiempo, unido, ¿sí? Esa gente tiene una visión del mundo re distinta a la que nosotros que tenemos. Es que viene un mundo completamente que distinto, es un goce distinto, ¿lo ven o no? ¿Sí? Pues pero en esa época no hablar de, por ejemplo, la película Los Caballeros, no sé qué,
es una locura. Uno feliz viendo Juego de Tronos, porque se terminó. Pero ya para nosotros es como un sueño, pero los manes sí lo vivieron y es muy distinto, ¿sí? Es muy distinto. ¿Qué pasó, mamá? Ahora sí. Pues digamos lo que yo quería también mencionar era con eso que tú estabas diciendo, es que me parece como muy interesante y chévere a la vez, de que ellos a partir de esa figura siempre divina y perfecta y como tan benévola que tenían hacia Dios, pues todos los fenómenos que los rodeaban y todo lo que ellos pues veían, como que lo sentían de esa manera siempre. Entonces si sea una estrella, entonces ya le hacían poesías y le decían y no sé qué, y pues de nuevo uno es como que ve algo y ya pasa, en cambio ellos como que sí le ponían tanto apropiamiento a todo eso, pues eso me parece lindo. Sí. Pero eso ya depende de la persona, ¿no? Porque veo que entonces eres bien apasionada. Y entonces cuando uno le gustan esas cosas, entonces uno ve eso y dice, tremendo. A mí me pasa. Pues no sé, es que como ponerle ese sentido a la vida me parece que es importante, Sí, es porque importante. uno siempre como que ahora todo lo ve tan banal. Pues No, lo que pasa es que a veces en la actualidad todo es evidente, que es el problema, que parece ser que todo es evidente. Yo por ejemplo, hace más o menos 1 hora y media, yo estaba aquí, traca, mandraca, traca, una demostración completamente excitante, traía de los cabellos y entonces por lo tanto tal. Así, tal cual. Todo el mundo como, yo, puta, ¿qué? Tal. Esa cosa que estaba escrita ahí, lo que yo tenía escrito ahí, eso trae unas consecuencias para el universo, para el mundo, para la realidad. Obscenas, o sea, esa receta, esa tontería cambió ¿qué? El mundo, lo puso así, ¡pah! Mandó a nadie, carajo, golpeó, ¡tum! Cambió todo. Y la gente como, ¿bien? Como si fuera ¿qué? Evidente. No, si evidente no hay nada, ¿se va a entender? Entonces es también la capacidad de asombro y sorpresa. Entonces por eso te digo, a ti te asombra, te gusta y te sorprende también por la misma personalidad que uno tiene, ¿no? Y a uno le suena. Sí, por ejemplo, uno mira, digamos, los dibujos, las cuestiones de relaciones con el horóscopo, y entonces uno dice, oh, tremendo, porque esa gente sí vivía el horóscopo, ¿no? No como nosotros, que ahora uno dice Piscis, y dice, hoy va a ganar mucho dinero, y no, bueno, y ya. No, esa gente sí se lo tomaba que en serio, porque eso lo dictaron los astros, y si los astros lo dijeron, eso es que cierto, güey, ¿se va a entender? A uno ya, como le dijeron, ya tanta ciencia, ya uno no cree en nada de eso. Entonces es bien distinto. Además tengan presente que esa gente está en discusiones filosóficas, creo que ya les había contado, y era por ejemplo esos problemas de que cuántos querubines había en la punta de un alfiler, ¿sí? Y tratar de determinar ese tipo de cosas. Entonces los pensamientos son otros, ¿no ven? Es completamente distinto. Incluso el álgebra, lamentablemente aquí hay unos que no han leído mucho, pero hay algo que es muy fuerte del álgebra y es los símbolos. ¿Cómo viste? ¿Cómo puede uno hacer una operación con esos símbolos? ¿De cuáles? De las ocupadas me las aprendí. Sí, que te los aprendiste, por ejemplo, con eso. No, pues dependiendo de lo que uno quisiera hacer, digamos, tenía una suma larga o una operación larga, a la raíz se le ponía la W. Si solo necesitaba que la raíz se apropiara de un solo término, sin la U. Si necesitaba que apropiara dos, o sea, los dos siguientes, se ponía una sola U. Ok. Y pues, Ven, escríbelo aquí un poquito como para que nos quede idea de eso. ¿Qué pasa, muchachas? Eso está chévere. Y ya voy allá con mi amigo que está inspirado. bueno, Sí, está. la P Sí. es más, la M es menos, RX es la Raíz. raíz, que pues bueno, ya cuando uno aquí como suelen decir cómo se llama, pues no se le agrega la U ni la W. Estaba el CO, que es la cosa y es X, el C, que es X al cuadrado, Q, que es Q y es X a la 3, y el NU, que ese no lo entendí casi, pero era una definición de número. Entonces, digamos, si yo pongo Rx punto 1 punto C punto P punto no sé 5 punto Q, ¿sí? Entonces eso sería
la raíz de 1 por x al cuadrado más 5x a la 3. Ah, bueno, había otra cosa, y es que el igual era una línea larguísima. Sí, sí. Entonces, no sé, aquí, igual a sí, 36, sí. Entonces eso era 36x al cuadrado. Y cuando querían hacer cambio de variable, por ejemplo, en la y se ponía, creo que era una p a la ab y una raya así. Entonces yo ponía, por ejemplo, c punto p a la ab, así. Entonces esto sería y como el c es al cuadrado, y al cuadrado. Okay. Sí, pero la denotación que manejaban en los libros y eso era esta. Entonces a veces aparecían como ejemplos así, Sí, sí, y sí. pues lo chévere era como uno hacerlo. Sí, los rayan. A ver si lo daba. Y, bueno, lo de la raíz, por ejemplo, salía rxw, estoy con punto, rxw de 5 co más no sé, 6q, ¿sí? Entonces, Además tiene cosito arriba, ¿cierto? La P tiene cosito la arriba. P, sí, las de operaciones tienen cosito arriba. Entonces, este W, bueno, sí, este W significaba que la raíz afectaba todos los términos. Entonces, este 5x a la 3. Ah, era más- universal, que era lo que tú me decías. Ajá, 6x a la 3. Pero digamos, si yo tenía... Arriba, escríbelo allá arriba. Gracias. Si digamos yo tenía Rx de U, punto lo mismo, 5Q, P, 6Q, eso significaba que la raíz solo afectaba al, bueno, sí, aquí lo puse mal, bueno, pongamos M, no sé, 8. Entonces esto afectaba solo a esta parte, entonces me quedaba la raíz de 5x a la 3 más 6x a la 3 menos 8. Pero esta era la notación Claro, complicado. que manejaban. Pues no re complicado, pero sí tenía su complejidad, ¿no? Porque igual hacer las cuentas ahí se iba llenando el sinnúmero de qué? De términos y palabras, ¿no? Bueno, está chévere, ¿no? Ahí me prueba mi amiga que sí estaba leyendo. Los otros sí estaban de... No, mentiras, ¿qué leyó? Ah, este man, ¿qué leyó? Pues yo quiero complementar a ella porque realmente el que empezó con esa simbología fue Luca Pacioli, que realmente el tipo era compilador. Decía que el tipo era un compilador y no era un matemático original. Sí, de hecho, es que Pacioli... Lo que pasa es que, recuerden, hay algo importante y eso me recuerda algo que quería decir también. Ustedes tienen de presente que en la Edad Media sí hubo problema. Es decir, no es que yo no estoy diciendo que la Edad Media, pues... tiene su problema. Su problema es que la mayoría de gente empezó a hacer ¿qué? Compilaciones y más que compilaciones, ¿sí? Entonces hay un asunto y es que las compilaciones eran, digamos, yo cogía un libro griego, hacía una compilación y luego venía otro tipo y decía, ay, qué chévere este libro, voy a hacer una compilación de este libro, pero esa compilación es compilación de la ¿qué? De la compilación. Entonces al final resultaban apareciendo unos libros que eran así y era el resumen light de 1 millón de información. ¿Qué pasa? Que la información empezó a ¿qué? A degradarse, ¿sí? Entonces entre estos fulanos está este tipo es copista que da, entonces eso es un problema grave, ¿me entienden? Eso es un problema que grave, de hecho ese es el problema más grave casi que tiene la Edad Media, que nos dedicamos a solo hacer una cosa, ¿qué? Copiar y guardar, Sí, de hecho, copiar y guardar. En la introducción lo mismo, de que hay una época donde no hay registros casi de nada porque todo eran solo copias de lo que ya se había hecho antes, entonces hay una época como en blanco. Sí, como que ya la gente dice, pues ya, aquí está el libro dice, nos vemos. Obviamente ese es un problema, ese es digamos insisto, no podemos decir que es un error porque es que depende del contexto, ¿sí estamos? O sea, depende de qué está pensando la gente y qué vive la gente en el momento. Pero lo cierto es que para nosotros sí es triste porque pues es una omisión que se hace de ese asunto y termina convirtiéndose en un problema con el tiempo. En el momento tal vez no, pero con el tiempo eso es un grave problema. Sí, este tipo no es tan matemático
si no hay más copista. Entonces va pasando información a través del tiempo y haciendo las copias. Bueno, ¿cómo lo ven? Profesora, siempre la molesto, profesora, qué pena. O aquí, profesora. No, profesor. ¿Yo qué? No le digo nada. No le voy a comentar, no le voy a preguntar, tranquila que no le voy a preguntar, le voy a comentar. Entonces, ¿qué prefiere, profesora? ¿Este lenguaje así o este lenguaje así? ¿Qué prefiere, ah? Obviamente nosotros estamos demasiado adaptados aquí, a esto, ¿cierto? Y se hace de alguna manera operativo. Esto tal vez sea operativo y tal vez, digamos, después de un tiempo, y creo que tú lo pruebas, que si lo revisas y lo mecanizas, pues lo puedes, ¿qué? Lo puedes hacer, es mecánico, ¿cierto? Pero no sé si lo sientes un tanto antinatural respecto a, pues forzado, ¿no? Un poco forzado, pero tengan presente algo, esto fue primero que esto, ¿no? O sea, uno está acostumbrado a esto, pero esto es antes de esto, entonces uno lo siente pues un poco forzado, pero miren que es interesante leer la mente de la gente, ¿sí? Porque miren que primero surgió un modelo que no era muy chévere y luego como la mente de los modelos van evolucionando hasta llevarnos a un modelo que es más o menos, digamos, el que tenemos actualmente, práctico, pragmático. Así evoluciona el conocimiento. Uno empieza con una idea tontica y luego eso va creciendo. Pero esto no es un trabajo de una sola persona, sino es un trabajo de ¿qué? De muchas personas que intervienen en el camino. Y no solo los que mencionan en la historia, ¿no? Porque a veces no siempre termina que es que los que mencionan en la historia son los que son los perfumados. Bueno, resulta que la historia es un proceso muy bravo y hay muchos personajes que intervienen en el proceso y que nunca son nombrados, lamentablemente. Me acuerdo el nombre del man ahorita, de un divulgador de la ciencia que era muy famoso en el siglo XVII, finales del XVII, y el man era tan famoso que han encontrado panfletos donde